Estás escuchando Diócesis de Autlán Radio, transmitiendo por internet desde Autlán, Jalisco, México, para el mundo. Un espacio para la evangelización y crecimiento espiritual. Diócesis de Autlán Radio, transmitiendo para ti. Bien, pues seguimos con ustedes en esta programación de este 18 del mes de abril, el mes cuarto ya de este año. Y pues es momento de enlazarnos con el Padre Vicente a través de este episodio del día de hoy que se titula Castigo de Dios. ¿Cuántas veces pensamos que Dios nos castiga? Así es de que quédate con nosotros para que tú averigües a través de esta historia si realmente Dios nos castiga. La vida, un cura, un barrio. Los invitamos a compartir otro momento en la vida de el Padre Vicente, diario de un cura de barrio. Martes 24. Hoy ha sido un día hermoso para mí, un día de alegría. Y todo porque recibí una cartita muy corta, muy simple, escrita con una letra extraña, insegura, vacilante. Vicente, el jueves voy a cumplir 8 años y te invito a mi fiestita de cumpleaños. Miguel. Nada más. Eso era todo. ¿Cómo una carta tan simple podía depararme una alegría tan grande? Pues porque esa carta la ha escrito Miguel. Y tú y yo sabemos, Señor, lo que significa que Miguel haya podido escribirla. Todo un triunfo. En presencia de esa carta me fluyeron como en oleadas los recuerdos, las voces de ayer, ya por fortuna apagadas. Castigo de Dios, castigo de Dios, castigo de Dios, castigo de Dios. Sí, esto tiene que ser un castigo de Dios. ¿Por qué Dios me castiga así? Sí, Miguel. Sí, muchachito. Si tú supieras. No, felizmente nunca lo sabrás. Pero así te llamaron en la cuna. Castigo de Dios, castigo de Dios, castigo de Dios. Vuelvo a recordar todo lo sucedido hace 8 años, cuando tú naciste, Miguelito, y tus padres recibieron la amarga, la dura noticia. Por una de esas extrañas cosas de la naturaleza, habías nacido sin brazos. En todo lo demás eras normal. Un niño sano, fuerte, hermoso, pero sin brazos. Como si contigo se hubiera cometido un aberrante olvido, un imperdonable defecto de fábrica. Para Horacio y Olga, tus padres, fue un golpe tremendo. Los acompañé todo lo que pude, pero yo mismo no encontraba palabras para consolarlos. Era humano. Sufrían con un dolor intenso, penetrante. Confié en que el tiempo los ayudaría a sobreponerse a su desgracia, que poco a poco se irían acostumbrando, haciéndose a la idea. Además, por suerte, tú no eras el único hijo. Estaban tus otros 2 hermanitos, nacidos antes que tú, Isabel y Alvarito, totalmente sanos y normales. Pero un día, a los 3 meses de nacer tú, tu madre vino a confesarse en un estado terrible. Ya no era solo dolor, ahora era otra cosa. Sí, yo tengo la culpa. Yo debo ser la culpable. ¿Qué está diciendo, Olga? ¿Culpable de qué? De que la criatura haya nacido así. Yo debo haber cometido un pecado muy grande, muy grande. ¿Pero qué locuras son esas, Olga? ¿De dónde sacó eso? Y si no, ¿por qué el niño nació así? ¿Por qué Dios me castiga
en esa forma. Esto tiene que ser un castigo de Dios. Pero ¿quién le dijo que Dios castiga, Olga? Sí, esto es un castigo de Dios. Estaba obsesionada, enloquecida. Por más que hice, no hubo forma de calmarla. No había argumentos que la tranquilizaran, no había manera de hacerla razonar. No hacía más que morderse los puños y repetir: Castigo de Dios, un castigo de Dios. Me quedé muy inquieto. El dolor es una cosa. Era lógico, era humano. Pero si Olga se hundía en ese pozo oscuro de la culpa, en esa angustia de que aquello era un castigo de Dios. Y Horacio, tu padre, venía a verme desesperado. Hay que hacer algo. Usted tiene que hacer algo. Olga está mal, muy mal, nerviosa. No duerme, no pega los ojos una noche. Y eso que está tomando cualquier cantidad de porquerías. Y a los pocos días, nueva visita de tu padre y noticias cada vez más alarmantes. Está cada vez peor. Está totalmente entregada. Yo es distinto. Yo poco a poco voy reponiéndome, resignándome, haciéndome la idea de que nos ha tocado un hijo así. Y que, bueno, que hay que seguir viviendo. Pero ella no. Ella se está hundiendo, destruyéndose y destruyéndonos a todos. A Miguelito ya casi no lo ve. Pero es que ni siquiera se ocupa de sus otros hijos, ni de mí, ni de la casa, ni de nada. Se pasa las horas echada, con las persianas cerradas, a oscuras, la mirada perdida, murmurando cosas. ¿Qué hice para que Dios me castigue así? Menos mal que tía Elvira viene a ayudar un poco. Si no, la casa sería un caos. Y no estaba muy lejos de serlo. Cada vez que yo iba a visitarlos, iba comprobando el progresivo deterioro de ese hogar. Los pobres niños, Isabel y Alvarito, eran las víctimas inocentes de aquel naufragio. Se paseaban por la casa tristes, asustados. ¡Shh! ¡Niños! No hagan ruido, que a mamá le duele mucho la cabeza. Y tú mismo, Miguelito, en tu cuna, aunque no pudieras expresarlo, ¿cómo debías estar sintiendo la falta de la ternura, de las caricias de tu madre? Y lo peor es que no había forma de hacerla reaccionar, de sacarla de su obsesión. Todos los niños nacen con brazos. El mío no. Pero ¿por qué? ¿Por qué Dios me castiga así? Seguramente yo debo ser muy mala. Debo haber hecho cosas horrendas. Pero, Olga, ¿cuántos niños nacen defectuosos? Unos sin brazos, otros... Sí, debo haber cometido una falta terrible para que Dios me castigue en esta forma. Olga, pero si usted ha sido siempre una buena esposa, una buena madre... A una buena madre, Dios no le manda un hijo así. Rebuscaba explicaciones de su supuesta culpa. Hurgaba en su pasado. Luis, tiene que ser por lo de Luis. Es cierto, yo era muy joven, nunca había tenido novio, pero me porté mal. Él me lo dijo. Algún día Dios te va a castigar. Y otro día era otra explicación. Porque yo nunca he cumplido con Dios como es debido. Nunca he sido una buena católica. He estado años sin ir a misa, sin confesarme. Y otro día... Tal vez no sea culpa mía. ¿No será Horacio? ¿Quién sabe qué habrá hecho Horacio? ¿No seremos los dos? Y seguía atormentándose, maquinando, fabricando supuestas culpas, supuestos pecados. Ya hasta el acto de procrear empezaba a parecerle un pecado. Tan opresivo era el clima creado en aquella casa que el propio Horacio empezó a verse envuelto, a perder el equilibrio, a dudar. Llegó a preguntarme: Hay momentos que ya no sé. Dígame, padre, esto del niño, ¿puede ser realmente, como dice Olga, un castigo de Dios por algo que hicimos? Pero Horacio, por favor, una de las frases más dañinas, más destructivas que conozco es esa de castigo de Dios. Si yo tuviera poder,
prohibiría esa expresión, la borraría del lenguaje humano. ¿Cómo los hombres hemos podido formarnos una imagen tan falsa, tan ruin de Dios? ¿Cómo hemos podido imaginarnos un Dios cruel, un Dios vengativo, un Dios que se dedica a castigar? Sí, es lo que yo he pensado siempre, pero... Yo no creo. No podría creer en un Dios así. Yo tengo tanta fe en Dios. Estoy tan seguro, pero tan seguro de que Él no es así. ¿De veras? ¿No lo dice por tranquilizarme? Pero si el día que Dios vino al mundo a revelarse, ¿cuál fue la buena noticia que dio a los hombres? Que Él es todo amor. ¿Qué repite Jesús todo el tiempo? Mi Padre, el Padre de ustedes, Padre nuestro. Dios es eso, Horacio. Un Padre que nos ama. Acuérdese del apóstol Juan, el que más cerca estuvo de Jesús, el que más de cerca pudo vislumbrar la luz de la revelación. Y cuando tuvo que decir lo que vio, ¿qué dijo? ¿Que Dios castiga? No. Dijo, Dios es amor. Y un Dios así, todo amor, puede ser capaz de... Sí, ya sé, pero... No, Horacio. No puede ser. No es posible que Dios sea tan pequeño, tan poca cosa. Un Dios rencoroso, un Dios de castigo y venganza. Me niego a aceptarlo. Rechazo con todo mi ser esa imagen de Dios. Pero sin embargo, hay tanta gente Sí, que... es cierto. Hay gente que se hace un Dios así. Un pobre Dios hecho a la mezquina medida de los hombres. No, ni eso. No todos los hombres somos así, vengativos. A la mezquina medida de algunos hombres, de los peores. Pero es que hasta en la iglesia he oído decir... Sí, desgraciadamente es cierto. En eso usted tiene razón. ¿Se acuerda cuando el terremoto? Cuando murió tanta gente, cuando tantos hogares quedaron destruidos, hubo... Sí, ya sé que hubo sacerdotes, hermanos míos, que dijeron desde los púlpitos, esto es un castigo de Dios por los pecados de este pueblo. Y usted no sabe la indignación, la pena que yo sentía. ¿Por qué pecados? ¿De qué hombres? Entonces, hasta eso, Dios castiga así, al barrer, como un bombardero a ciegas. No me lo diga a mí. Y cuando la epidemia de poliomielitis, ¿acaso no hubo un cura que salió a decir hasta por radio, por los periódicos, que la epidemia era un castigo de Dios? Pero es que Dios se iba a vengar ¿en quién? En esos niños. ¿Y ellos qué habían hecho? ¿Cuál era su culpa, su pecado? Miguel, su Miguelito. ¿Qué pecado ha cometido Miguelito? Sí, claro. Es absurdo. Dígame, Horacio, al pensar que lo de Miguelito es un castigo de Dios, ¿qué siente usted ante ese Dios? ¿Y qué quiere que sienta? Angustia, desesperación. Angustia, desesperación. ¿Y no ve entonces que ese no puede ser Dios? Tiene razón. Pero ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer para sacarle a Olga esa idea de la cabeza?